Hola, ¿queréis saber cuál fue el origen de la vida y de la evolución? Pues somos Irene, Sara, Marta y Pablo y hoy estamos aquí para explicároslo. En primer lugar, el origen de la vida se ha estudiado desde un punto de vista químico o biológico. En la evolución química, teoría propuesta por Alexander Oparin en 1924, se sostiene que hace 3.500 millones de años la atmósfera era reductora, no tenía oxígeno y estaba constituida por gases como hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. Además tenía temperaturas altas debido a las descargas eléctricas y a la radiación ultravioleta. En los medios acuosos, mares o lagos, pudieron crearse moléculas orgánicas. Este conjunto se denominó sopa o caldo primitivo. La unión de estas moléculas produjo los coacervados, que son los precursores de las células, y tienen capacidad de reproducirse y absorber sustancias. Esta teoría ha sido comprobada gracias a una imitación de las condiciones de esa atmósfera. Los comprobadores fueron Miller y Urey, en 1953. En la actualidad sabemos que la atmósfera primitiva no era tan reductora y gracias a otros experimentos por abiogénesis, es decir, sin oxígeno, sabemos que se pueden sintetizar moléculas simples en complejas. Además, está demostrado que el origen de la vida es gracias a ácidos nucleicos con la capacidad de autoduplicarse. Por otra parte, se distingue la evolución biológica, en la que se tienen que cumplir unas ciertas características. En primer lugar, la célula tiene que tener un comportamiento cerrado, pero no aislado, gracias a una membrana semipermeable. Tienen que ser capaces de procesar sustancias con un metabolismo con enzimas y además tener la información necesaria para reproducirse. Aquellas microvesículas con las anteriores características fueron patrocélulas, es decir, células procariotas primitivas con procesos de traducción y transcripción rudimentarios. Los tipos son eubacterias, arqueobacterias, que son un tipo de procariota que habita en ambientes extremos, y eucariota, que fagocitan células que no dirigieron y establecieron relación de endosimbiosis. Esta teoría fue producida por Lynn Margulis y dice que aquellas que fagocitaron se convirtieron en eucariotas y las fagocitadas en mitocondrias y cloroplastos. Otras teorías anteriores fueron el origen sobrenatural, en el que la vida se originaba gracias a la magia y el origen por generación espontánea. Esta teoría fue recitada por Louis Pasteur. En relación con la evolución, es preciso distinguir entre el hecho de la evolución, que es el cambio gradual en las características de las especies, y por otro lado la teoría de la evolución, que es la explicación del origen de todos y cada una de las especies que pueblan el planeta. De esta manera, ¿qué es entonces la evolución? La evolución biológica es la existencia de un cambio con el tiempo de las formas individuales de vida en especies nuevas y diferentes. Según Mayr, implica un cambio continuo a lo largo del tiempo. Así, en 1859 se publicó El origen de las especies, de Darwin. Se distinguen dos teorías preevolucionistas, el fijismo y el transformismo. El fijismo sostiene que las especies no cambian, ya que han sido creadas como son, mientras que el transformismo o evolucionismo defiende que las especies derivan unas de otras por transformación o evolución. En 1737, Carl von Linné sostenía que existían tantas especies diferentes como formas de vida. Linné clasificó según sus características naturales y dio nombre a la totalidad de las plantas y animales conocidos en su época. Sin embargo, Cuvier, que no aceptaba el transformismo, justificaba su teoría de las catástrofes. Para él, el diluvio de Noé no fue la última catástrofe de la historia. La idea de Cuvier era errónea. Se le considera el fundador de la anatomía comparada, ya que fue el primero en detectar que en los animales existía una correlación, tanto entre órganos como en su estructura como entre su función. Cuvier también fundó la paleontología, con el fin de explicar la teoría de la evolución, y fue antievolucionista, y sostuvo que las especies eran siempre las mismas, y que no existían restos de forma intermediaria alguna. La primera teoría organizada y razonada de la evolución o transformación de los organismos no aparece hasta 1809.
Con ella se rompe el modelo creacionista. Para Lamarck, la forma de un animal no condiciona sus hábitos. Esta teoría se basa en 4 principios. En primer lugar, los organismos tienen un impulso interno guiado por el instinto. En segundo lugar, los cambios en el ambiente producen nuevas necesidades en los organismos. En tercer lugar, para ello, los organismos se ven obligados a utilizar más ciertos órganos o a dejar de hacerlo, y esto causa alteraciones en la constitución de los organismos. Estas alteraciones, por último, se mantienen en el organismo y son conservadas por los descendientes. Esto recibe el nombre de cambios evolutivos. No obstante, la teoría de la evolución fue concebida independientemente por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Wallace llegó a las mismas conclusiones que Darwin y se reunieron para publicar un artículo, el 1 de julio de 1858. El 24 de noviembre de 1859, Darwin publica su propia obra sobre el origen de las especies, por medio de la selección natural y la preservación de las razas favorecidas por la lucha por la vida. Darwin consideraba las especies como una población de individuos con variaciones. Su teoría se basa en 4 principios. En primer lugar, el mundo evoluciona constantemente. Las especies cambian, apareciendo nuevas y extinguiéndose otras con el tiempo. Cuanto más antiguas son las formas, más diferentes son de las actuales. En segundo lugar, el proceso de cambio es gradual y continuo. No se produce por cambios súbitos ni saltos discontinuos. En tercer lugar, los organismos que presentan semejanzas están emparentados y descienden de un antepasado común. De esta manera, es posible remontarse hasta un único origen de la vida. Por último, el cambio evolutivo es el resultado del proceso de selección natural. Este proceso consta de 2 fases. Primero, la producción de variabilidad en cada generación de organismos y, en segundo lugar, la selección a través de la supervivencia por medio de la lucha por la existencia. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones finales a las que llegó Darwin? En primer lugar, los descendientes eran diferentes entre ellos, ya que se adaptaban al medio en el que habían nacido. También que la materia prima de la evolución eran las pequeñas variaciones que denominó diferencias individuales. Estas diferencias podían ser no hereditarias, la mayoría, o heredables. Las heredables podían estar condicionadas por el medio, como por ejemplo la coloración de las plumas de algunas aves según su dieta, o también podían ser modificaciones espontáneas que surgen al azar, como los pétalos de diferentes colores en algunas flores. Por otro lado, la teoría sintética de la evolución es también conocida como neodarwinismo, y es la convergencia de 3 disciplinas: la genética de poblaciones, la sistemática y la paleontología. La genética de poblaciones se encarga de estudiar las consecuencias del mecanismo mendeliano en los conjuntos de individuos de la misma especie que se conocen como poblaciones. Las poblaciones naturales no son genéticamente uniformes. La sistemática, por otra parte, es la ciencia que se ocupa de la clasificación e identificación de las especies. Y la paleontología surgió por la suma de George Gaylord Simpson y las ideas de los genetistas y sistemáticos. Estos, gracias a los fósiles, llegaron a la conclusión de que la evolución era la acumulación progresiva de pequeñas variaciones en el seno de las poblaciones. La teoría sintética fue criticada desde distintos puntos de vista. Desde el darwinismo estaba la teoría puntualista, que se basaba en la idea de la aparición brusca de especies en los seres fósiles y en la comprobación de la estabilidad de su morfología a partir de largos periodos de tiempo. Además, también se oponía al modelo de los equilibrios interrumpidos. Por otra parte, estaba la crítica antidarwinista, en la que destacaron el neolamarquismo y el neutralismo. Dentro del neolamarquismo, los naturalistas decían que las mutaciones eran consecuencia de la presión ambiental y los cambios eran postadaptativos y no preadaptativos, como decía el neodarwinismo. La neutralista, por otra parte, en la que se destaca la figura de Muto Kimura, decía que la mayoría de las mutaciones eran de poco valor selectivo y eran para tener ventajas o desventajas dentro de lo que se denominó lucha por la existencia. De esta manera, Darwin y los posteriores científicos aportaron numerosas evidencias, llamadas pruebas de la evolución, con el fin de fundamentar sus teorías. Se distinguen 8 pruebas diferentes.
En primer lugar, la prueba de la sistemática se basa en la filogenia, formando árboles genealógicos que relacionan a los organismos actuales con sus antepasados. Mediante técnicas bioquímicas y microscópicas, Lynn Margulis y Carlene Schwartz establecieron una clasificación de los seres vivos en 5 reinos: monera, protoctista, hongos, animales y plantas. En segundo lugar, la prueba paleontológica estudia la presencia de restos y la distribución de fósiles, con el fin de reconstruir las historias evolutivas y establecer relación entre distintas especies. Así, por ejemplo, del fósil de Archaeopeliptográfica se deduce que este sería un animal con caracteres tanto de ave como de reptil. En tercer lugar, se distingue la prueba de la anatomía comparada. Esta demuestra la homología entre los órganos de seres vivos de distintas especies, debido a una evolución divergente. Esto sugiere además la existencia de un posible origen o desarrollo común. De acuerdo con este criterio, se distinguen órganos homólogos, como las extremidades anteriores de los mamíferos, órganos análogos, como es el caso de los insectos y las aves en sus alas, y por último los órganos vestigiales, como por ejemplo el coxis en los humanos, que se asociaría con el remanente de la cola. La prueba de la bioquímica comparada busca las homologías bioquímicas en la escala evolutiva. De esta manera, se ha descubierto que la hemoglobina presenta la misma estructura básica en los vertebrados y que los citocromos son muy parecidos en todos los organismos. Además, las hormonas son similares entre especies parientes, como es el ejemplo de la insulina del cerdo y del buey. Los ácidos nucleicos, por otra parte, se estructuran siempre igual, y la síntesis de proteínas se realiza utilizando el mismo código genético, que es universal. Por otra parte, la prueba embriológica demuestra que casi todas las especies presentan caracteres ancestrales que desaparecen en el proceso de formación del embrión de cada especie. De esta forma, las fases del desarrollo embrionario en animales son las mismas que las fases del desarrollo embrionario en formas de vida inferiores. Mediante la prueba de la distribución geográfica, se ha demostrado además que no hay una biogeografía uniforme entre los distintos continentes, debido a las barreras geográficas y a la eficacia de los sistemas locomotores en los seres vivos. De esta forma, se explica, por ejemplo, la ausencia de anfibios en Hawái. Por otra parte, la prueba de la adaptación se puede explicar mediante el fenómeno del mecanismo industrial. Este expone que la mariposa falena de abedul mutó de color a negro en 1948, con el objetivo de camuflarse entre depredadores y aumentar así el nivel de supervivencia. Con esto se puede decir que la microevolución depende de los cambios debidos a la necesidad de adaptación para sobrevivir. Por último, la prueba de la domesticación explica la existencia de especies que han sido creadas por el hombre, con fines diversos, como la aparición de ciertas razas animales o plantas comestibles. Pues esto ha sido todo. Esperamos que nuestra explicación os haya parecido clara y sobre todo que hayáis entendido todos los conceptos. Muchas gracias por verlo.